Hola mis amigos de las redes sociales, hoy es domingo, día de compartir la palabra y lo vamos a hacer con mucho gusto. Hoy vamos a hablar de una herejía más en el seno de la iglesia cristiana católica. Es montano, los llamados montanistas, este movimiento que perjudicó gravemente a la iglesia, tremendamente. Ya por allá por los primeros siglos, el primer siglo, el segundo siglo, Montano se juntó con dos mujeres, Priscila y Maximila, dos mujeres, ¿verdad? Formaron su movimiento, fueron fundadores de estos montanistas, donde exaltaban o pretendían exaltar la neumatología y la escatología, de tal forma que Montano procuraba que toda la gente profetizara. Esa era una de los agravios de esta herejía. Y lo más grave era que él argumentaba que el Espíritu Santo lo utilizaba él de una forma especial. De tal modo que las profecías de Montano las quería poner al nivel de las Escrituras y hasta aún más. Y ahí es donde vino el problema. Porque, bueno, esto se suscitó en Frigia, en la península itálica. Y otra de las cosas es que Maximila cuando profetiza que al morir ella se iba a acabar el mundo y que la nueva Jerusalén, fíjense qué tremendo, la nueva Jerusalén se iba a establecer ahí en esa región de Frigia, precisamente en Papusa y en Timio, dos provincias de ahí de Frigia. Entonces, lo cual no fue cierto, ¿verdad? Pero en su momento, pues, era muy espectacular. Esta herejía de los montanistas procuraba mucho exaltar las lenguas, el don de lenguas, el don de profecía. Entonces era muy difícil pues acusarlos porque pues eran carismáticos exaltados, ¿no? Como los ahora hay en los cristianos del siglo XXI, ¿no? Hay muchas iglesias, sobre todo las que no son católicas, donde esto se mueve mucho. Ellos le llamaron la nueva era, la era del Espíritu o la nueva profecía. Así se hacía llamar este movimiento, que era mover el Espíritu basados en un versículo de la palabra que está en Juan 14:15. Dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta era la base bíblica que utilizaba Montano para exaltar o para propiciar la profecía en todos sus seguidores. Los obligaba casi a profetizar. Entonces ya Juan Pablo, el Papa Francisco lo dice claramente en una de sus intervenciones en la iglesia. Dice el Papa: él es fiel y por esta razón los dones y la llamada son irrevocables. Él no puede renegarse a sí mismo porque él es la fidelidad misma. Así lo dice. Y por supuesto esto tiene su base bíblica en Romanos 11:29, donde dice claramente que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Son irrevocables. Por lo tanto, cuando tú eres llamado, ¿verdad? Pues eres llamado por Dios. Y los dones que recibes en el bautismo, Él te da infinidad de dones. En Romanos 12, del 6 al 13, dice claramente que muchos somos llamados por el Espíritu de Dios a profetizar, por supuesto. Muchos somos llamados al ministerio, pues hay que ministrar. Otros son llamados a la enseñanza, hay que enseñar. Otros son llamados a la exhortación, hay que exhortar. Y en primera carta a los Corintios 12, del 4 al 11, dice claramente que el Espíritu Santo da dones y carismas a todas las personas, pero de una forma particular. El don de las lenguas, el don de la profecía, el don de la fe, el don del discernimiento de espíritus, el don de palabra de conocimiento, el don de
del descanso en el Espíritu, sin fin, un bagaje tremendo de dones y carismas, pero son particulares, son particulares. Tú ejerces tu don si quieres, el llamado, tú respondes si quieres, son irrevocables, ya no se te van a quitar nunca, pero tú los ejerces o no, es tu decisión, pero son particulares, los llamados son particulares. Entonces, era muy difícil agarrar en error a Montano, porque imagínense, con el broncón, eran como ahorita las iglesias, por lo regular, ¿verdad? En la mayoría de iglesias que no son católicas, hay mucho se les llama movimiento carismático, son movimientos donde se exalta mucho el Espíritu Santo, y a otros críticos dicen claramente que hay muchas lenguas, pues sí, pero no en el orden que San Pablo no lo marca, ¿verdad? Para las lenguas tiene que haber un intérprete de lenguas, y así sucesivamente, ¿verdad? Para las profecías, pues debe haber el llamado, es un don que Dios te otorga y lo ejerces, ¿verdad? Porque estás llamado a profetizar y lo profetizas, y las profecías son en el nombre del Señor, por supuesto, pero no puedes obligar a todos a que sean profetas, por el amor de Dios, no se puede, ¿verdad? Entonces, este movimiento se fue tornando cada vez más difícil porque, por ejemplo, Maximila, ella profetizó que se iba a acabar el mundo, porque se caracteriza, estas montanistas se caracterizan porque exaltan mucho el fin del mundo, la segunda venida de Cristo. ¿No les suena algo común para estos cristianos del siglo XXI? Entonces, Maximila profetizó que se iba a acabar el mundo a la muerte de ella, lo cual no sucedió. Profetizaron Montano y su grupo que la Nueva Jerusalén, fíjense, la Nueva Jerusalén, o sea, Jerusalén de Oriente, se iba a establecer ahí en Frigia, ahí en Papusa y en Timio. Son dos provincias de la península itálica. Ahí se iba a establecer la Nueva Jerusalén, lo cual no fue cierto. Y así, pero en su momento no los podías agarrar en error porque practicaban la ortodoxia. Es más, fíjense, este movimiento surgió de una forma con un vigor terrible y tremendo, porque exhortaban el llamado a los orígenes, volver a los orígenes de la iglesia apostólica. Fíjense, de tal manera que el ayuno era rigorista, observaban el ayuno con un rigor tremendo. Los segundos matrimonios no valían, eran fornicación, hacían un llamado preeminente al martirio, y ahí se equivocaban porque, pues, contrario a las enseñanzas del Divino Maestro, ¿verdad? Y bueno, hacían tres preguntas a los montanistas, ¿no? La primera pregunta era: ¿puede un profeta de Dios teñirse el pelo? ¿Puede un profeta de Dios pintarse las pestañas o ponerse las postizas? ¿Puede un ministro de Dios agradarse en los adornos? Esas eran las tres preguntas que les hacían a los montanistas, y por supuesto pues no les podían contestar. Y bueno, pues esto que nos sirva para los cristianos del siglo XXI, ¿verdad? Porque ya esa profecía pues ya está cerrada. Precisamente en el siglo II, en los concilios de Asia Menor, fueron llamados herejes, Montano y compañía, y termina esa herejía de la Iglesia Católica. Para los cristianos del siglo XXI deberemos de tener mucho cuidado, como siempre, con los dones y carismas, porque son para todos, sí, pero de una forma particular. Hasta aquí la enseñanza, nos vemos la semana que entra.